La comunicación no verbal, que incluye gestos, expresiones faciales, posturas y tonos de voz, ha sido un componente esencial de la interacción humana durante siglos. Sin embargo, en la era digital, donde gran parte de nuestras comunicaciones ocurren a través de dispositivos electrónicos y plataformas en línea, su impacto ha experimentado cambios significativos. En esta oportunidad aprenderemos más de este interesante tema gracias a nuestra invitada especial, la asesora de imagen Ingrid Lemos. Sean todos bienvenidos a este programa Zona Digital. El día de hoy tenemos como invitada especial a la asesora de imagen internacional Ingrid Lemos. Ella es la directora de Garbo Imagen Internacional y para ello voy a leer un fragmento de su hoja de vida. En sus estudios cuenta con una licenciatura en Dirección de Empresas de la Universidad AIU, magíster en Administración con especialización en Mercadeo de la Universidad Galileo, cuenta con un posgrado en especialización en Mercadeo Gerencial Estratégico de la Universidad Galileo, asesora de imagen personal y profesional certificada internacionalmente por Uruguay, pues cuenta con un máster en moda y estilo, que fue otorgado en Milán, Italia. Es coach de vida, personal trainer y empresaria. Bienvenida Ingrid Lemos, esto es un poco de lo que usted se ha dedicado. Muchas gracias. Y el día de hoy tenemos como tema comunicación no verbal y su impacto en la era digital. Gracias Ingrid. Para conocer un poco más sobre este interesante tema, ¿podrías compartir con nosotros qué es lo que entendemos por comunicación no verbal y cuál es su importancia en la interacción humana? Bueno, realmente se dice que todos comunicamos de alguna manera, hasta no diciendo nada, nosotros siempre estamos comunicando y es justamente en ese momento donde entra y aplica todo lo que es la comunicación no verbal. Entonces nos damos cuenta que esto es sumamente importante porque dentro de lo que es el impacto de la imagen se puede decir de que está fragmentado en tres áreas sumamente importantes. La primera es la imagen como tal, cómo nos ven, cómo nos percibe la gente, ¿verdad? A través de la vestimenta, a través de ademanes, comportamiento, y esto representa un 55% de la imagen. Un 38% es el comportamiento, y ahí es donde entra justamente toda esta parte de la comunicación verbal y no verbal, y un 7% solamente en las palabras. Pero cuando decimos las palabras, podríamos decir que de ese 7% todavía le sacamos un porcentaje que es el paraverbal, es la forma o la expresión que nosotros le damos, la entonación a la palabra. Entonces, si se dan cuenta, dentro de todo este bloque que se trabaja es sumamente importante porque en los dos primeros puntos que mencionamos, estamos hablando de un 93% de la imagen que nosotros proyectamos ante la gente que esté en nuestro entorno. Gracias por el dato, es bastante impactante. ¿Qué tan poco comunicamos con la palabra? Cuando podríamos llegar a pensar que es todo lo contrario, que comunicamos más con lo que decimos y al parecer pues el lenguaje no verbal. Exacto. Mencionabas que es un 97% alrededor. 93% entre estos dos elementos, el 55% de la imagen y el comportamiento. Pero en el comportamiento entra todo lo que es esa comunicación no verbal que hablábamos, ¿verdad? Cómo me siento, cómo gesticulo, sonidos o ademanes que nosotros hacemos. Y lo vemos enfocado en la actualidad en nuestra comunicación. Si se dan cuenta, actualmente hablamos menos por teléfono que lo que chateamos, ¿sí o no? Entonces, y dentro de ese chat casi siempre va un emoticón, que es el que representa esa comunicación no verbal. Sí, porque de alguna manera, digamos que los dispositivos móviles nos han permitido trabajar, incluso estudiar de manera remota. Así es. Hablando de la era digital. Sin embargo, mucho de la comunicación no verbal se ha perdido porque muchas veces ni siquiera tenemos una fotografía o abierto una cámara. Claro. Entonces mencionas el tema de los emoticons que han reemplazado, digamos, que esa proyección que nosotros podríamos tener. Por supuesto.
Nosotros, por ejemplo, estamos en una comunicación y si alguien cuenta un chiste, mandamos una carita con lágrimas, ¿verdad? Y eso nos refiere que es una carcajada lo que estamos haciendo, pero no es lo mismo mandar una carita con lagrimitas que van hacia abajo, porque entonces la pregunta va a ser, ¿qué te pasó? ¿Qué estás pasando? ¿Cómo te sientes? Porque nos refleja una emoción. Y aquí es donde viene esa parte importantísima, porque cuando hablamos de esa comunicación no verbal, está íntimamente relacionada con las emociones, cómo me siento y cómo lo transmito a través del lenguaje corporal. Gracias. Sí, y muchas veces, pues, como bien has mencionado en programas anteriores, aunque no comuniquemos, y lo acabas de decir, comunicamos. Exacto. Y muchas veces, tal vez hasta nos vestimos de un color para proyectar algún mensaje, aunque no necesariamente sea nuestro color favorito. Así es. Entonces, esto también es parte de la comunicación no verbal. Así es, totalmente de acuerdo. Hablamos de la psicología del color y que cada uno de estos colores también lo podemos usar como un recurso para poder transmitir un mensaje o generar una acción en alguna persona en específico. Entonces, todo está fríamente calculado. Entonces, la manera en que yo hablo, en la manera que gesticulo, la manera en que visto, los colores que aplico, o sea, todo engloba justamente esta comunicación que damos. Muchas gracias. ¿Y podrías compartir algunos tips de comunicación no verbal para la aplicación puramente en la web? Por ejemplo, pues tengo una reunión, pero es una reunión virtual. Entonces, pues muchos ya estábamos acostumbrados a las reuniones presenciales y por ende nos preparábamos, llegábamos con nuestra mejor gala o con la gala que fuera adecuada al momento. ¿Cómo podemos trasladar esto a la era digital? Bueno, tanto de forma presencial como digital, la comunicación no verbal sigue estando presente. Entonces debemos de pensar como que estamos con las personas, debemos de buscar un entorno que sea adecuado. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me siente y que esté con mi espalda firme, donde no haya un respaldo, porque da esa seguridad de que estoy prestando atención. Pero si yo al momento de sentarme me inclino hacia atrás, me relajo, entonces me van a decir, bueno, como que no estás prestando la misma atención o no tiene uno la energía o las pilas puestas, como podrían decirse. También al momento de tener el distanciamiento en cámaras, ¿verdad? No es lo mismo que yo me acerque a la cámara, porque es como que estoy invadiendo un espacio, a pesar de que estamos en dispositivos o de referente a una cámara, pero da esa sensación como que me estoy acercando, que quiero indagar, ¿verdad? Entonces hay el uso adecuado de los ademanes, no exagerar, ¿sí? Sabemos que hay personas que solemos hablar mucho con las manos y me incluyo dentro de ellas, pero que todo vaya acompasado, que no se vea algo exagerado, algo en lo cual no esté transcribiendo esa información. La efusividad, por ejemplo, ese es otro de los elementos que cuando uno ve a una persona, ya sea que me caiga bien o me caiga mal, solemos hacer gestos, ¿sí? Si uno ve a una persona y es alguien muy grato para mí, se abren los ojos, extiende uno los brazos o levanta uno la mano de una manera que aquí estoy, mírame. Entonces se vuelve también como captar la atención de todo el entorno, ¿verdad? Entonces hay que saber manejar también la discreción, el uso excesivo de las palabras o el tono que se utilice. No es lo mismo decir una frase o una palabra con un tono suave que con un tono un poco fuerte, porque entonces se torna violento, se torna pesado hasta cierto punto, porque recuérdense que todo esto es la interpretación o la percepción que otras personas tienen de lo que estamos interactuando, ¿sí? Si yo levanto la voz y de repente no, entonces probablemente la persona lo refiera como wow, se molestó, hasta hace uno ese gesto, ¿verdad? Donde si me hago para atrás es como estoy a la defensiva, ¿sí? Y esa es parte de la reacción inconsciente, porque esto realmente no es algo que nosotros estemos conscientemente diciendo, ahora voy a levantar la ceja, ¿verdad? Y me voy a ver más sensual, sino que es algo que es automático del ser humano. Y como mencionas que es automático, esto en alguna medida podríamos llegar a controlarlo y hago la referencia. Se habla de poker face porque pues el póker es un juego de emociones. Ajá, sí. Y pues
está inherente que podemos leer las emociones basándonos en las expresiones faciales y estas personas pues se entrenan para no tener ninguna emoción a pesar de que por dentro, o no expresarla. No expresarla, exacto. A pesar de que por dentro pues tengan un juego de emociones importantísimo, esto podría llegar a ser viable, que una persona pueda controlar a ese nivel las emociones. Se puede, de hecho a nivel de personas públicas, ¿verdad? Suelen manejarlo. Los actores, por ejemplo, a ellos los entrenan para poder manejar esa comunicación no verbal y que pueda transmitir esa sensación o la emoción que refleje la película o la trama que se esté dando. Ahí lo podemos ver sumamente práctico, ¿verdad? Pero como personas individuales sí lo podemos hacer una vez tengamos la conciencia de qué hago constantemente. Hay personas que dicen, bueno, yo así soy y no puedo cambiar. Por supuesto que lo podemos hacer. A partir de, como decía, no vivir en un estado inconsciente de saber cómo hablo, qué hago, sino que de alguna manera es estar como atentos a toda la comunicación que estoy transmitiendo. Muchas gracias, Ingrid, y es interesantísimo este tema. Este ha sido el primer bloque. Continuaremos dándole seguimiento al tema del lenguaje no verbal y su impacto en la era digital. No se despeguen de sus asientos, continuamos en Zona Digital. Uno de los principales desafíos en la era digital es la pérdida de la comunicación no verbal en las interacciones virtuales. Cuando nos comunicamos a través de mensajes de texto, correos electrónicos o chats en línea, se pierden importantes señales no verbales que ayudan a transmitir emociones y matices en el mensaje. Esto puede dar lugar a malentendidos y dificultades para interpretar las intenciones detrás de las palabras. Continuamos aprendiendo de este interesante tema gracias a nuestra invitada especial, Ingrid Lemus, asesora de imagen. Continuamos con este programa de Zona Digital con el tema comunicación no verbal y su impacto en la era digital. Y para ello, pues, tenemos como invitada de lujo a Ingrid Lemus, asesora profesional de imagen, quien aborda este interesante tema con nosotros. Y hablábamos de algunos porcentajes del uso de la comunicación verbal y no verbal. ¿Podría repetirlo, Ingrid, para que lo tengamos fresco en este segundo bloque? Sí, en realidad lo que más se ve es lo que menos se cuida. Entonces, en este caso podemos decir que el 55% de la forma en cómo nos vestimos nos traduce mensajes y es parte de esa comunicación que podríamos decir que engloba también ciertas áreas de la comunicación que transmitimos, y un 38% que hablábamos que es el comportamiento. Entonces, cuando hablamos del comportamiento es los ademanes que hacemos, cómo nos sentamos, cómo gesticulamos, hasta cómo caminamos. Es increíble ver que las personas puedan transmitir un mensaje a través de la forma en que caminan. Yo recuerdo en una ocasión, contando un poco de anécdotas, que eso me encanta también, iba yo sobre la Reforma y casualmente era un día lunes, y entonces hay una frase que se habla de los lunes, ¿cierto? Que los días lunes ni las gallinas ponen. Entonces, ¿qué es lo que refiere? Que la gente llega como, ay, hoy es lunes, y llegan con un semblante de, ay, qué pesado, iniciando la semana, y todo eso realmente transmite, ¿verdad? Entonces, ese día yo iba en mi vehículo, cuando pasa una persona, ¿verdad? Se cruza la calle, literalmente iba arrastrando los pies. Entonces, cuando uno ve a esa persona, lo primero que se me vino a la mente es, sí, definitivamente para esa persona hoy es lunes, porque transmiten la poca o nula energía que puedan llevar. Entonces, es sumamente importante para todo el ambiente, todo el entorno donde nosotros estemos, porque todo es una transmisión de mensajes. Es como que lleváramos post-it por todos lados. Interesante. Y la comunicación pues también se basa en intenciones, en, digamos, emociones, en actitud también, y en emoción. Cómo nosotros podemos transmitir una buena actitud también a nuestros compañeros de trabajo, o una mala actitud.
En este sentido también hablas de la intención, por ejemplo, en ese 7% que era verbal, hablabas también que hay, digamos que un trasfondo de la intención con la cual nosotros enviamos el mensaje. Claro, sí. De hecho, lo podemos ver la interpretación que se da de esto. Por ejemplo, pensemos una frase. No es lo mismo mandar una frase toda mayúscula porque la gente lo percibe como, wow, sí, está molesto, está enojado. Entonces, hay que tomar en cuenta y analizar siempre antes de emitir un mensaje. Cuando uno está con una persona y de repente ya tiene alguna situación previa que lo haya incomodado y al momento de estar con otra conversación con otras personas, puede que la intención sea de resguardo, de me voy a poner a la defensiva y se hace notar. O por ejemplo, cuando alguien le habla y cruza los brazos, eso es sinónimo de estoy cerrado en la comunicación. No, lo que digas da a entender que no me importa, no me interesa o no lo voy a aceptar, ¿verdad? Entonces, lo más importante en el tema de la comunicación es dar una apertura, el tener, por ejemplo, las manos a la vista, que denote que yo no estoy ocultando nada, una sonrisa. No es lo mismo reír a carcajadas que dar una sonrisa que genera empatía con las personas con las cuales se está compartiendo. Entonces, la intención ahí ya va en función de generar una armonía en lo que se refiere al ambiente, sea laboral, sea personal. Y todo esto, lo importante es que lo podemos trasladar al mundo digital. Así es. Ya sabemos de que pues tenemos una reunión y en un programa que grabamos posteriormente es de Netiquette, donde se hablaba de que, bueno, entonces básicamente es pasar las buenas costumbres a lo digital. A lo digital, por supuesto. Y es que lo interesante de todo esto es que pensamos que como solo hay una cámara, nadie me está viendo. Entonces podemos cambiar nuestra actitud, ¿verdad? Y saber que lo importante es, si estoy en redes sociales, analizar qué es lo que voy a hablar, cómo lo voy a decir, los gestos que voy a implementar, la vestimenta que voy a utilizar, porque todo esto es parte de la comunicación a través de una pantalla, a través de un video, una llamada, ¿verdad? Sí, y ha ido evolucionando. Por poner un ejemplo, ahora se celebran muchos días específicos. Y las personas suben fotografías en el contexto de ese día. Sí. Entonces están comunicando, primero que están informados de qué día, segundo que lo aprueban y tercero pues que son parte de. Exactamente, que lo van validando. Entonces también el tema de las redes sociales, habíamos hablado también de, por ejemplo, Instagram, que es más imagen, Facebook que es un poco más a lo general, Twitter que es más pensamiento. De aquí podemos también nosotros proyectarnos cómo podríamos hacerlo de una manera adecuada, porque todos comunicamos, pero no todos comunicamos de una manera asertiva o de una manera correcta, por decirlo de alguna manera. Y es interesante porque a veces creemos que estamos dando la mejor cara de nosotros, la mejor versión o la mejor imagen. Sin embargo, es importante también validarlo, ¿sí? Nada me cuesta con el entorno, por ejemplo, que estemos acá platicando y que luego, ¿qué opinas de mí? ¿Qué piensas de lo que yo estoy transmitiendo? ¿Es coherente con lo que yo realmente soy o estoy transmitiendo imágenes erróneas a través de la comunicación no verbal? Porque se puede traducir. En algún momento tuve la oportunidad de platicar con alguien y decía que hay personas que suelen darse la apariencia de ser muy, muy enojadas, o no sé si te ha pasado en alguna ocasión que dicen, ay, tan serio que te ves, pero ya conversando, o sea, se nota que eres distinto. Y es eso, ¿verdad? La primera impresión o lo que nosotros transmitimos. De repente andamos muy serios por situaciones, problemas, pero la persona que esté en el entorno pensará que estamos serios o molestos con la persona que está en el entorno. O sea, es sumamente interesante. Sí, y como bien mencionas que todo comunica, hicimos un ejercicio con unos estudiantes, que Ingrid, pues, básicamente se explicaba qué significaba cada color, pero para este ejercicio los estudiantes llegaron vestidos de su color favorito. Sí. Y efectivamente había un estudiante que estaba vestido de neve. Y pues parte de las características de la comunicación no verbal es que era una persona que pues, le gustaba o disfrutaba de estar solo. Entonces
de alguna manera el color negro. Y se describió totalmente, ¿verdad? Sí, se describió totalmente. Representaba una barrera comunicacional por el tono de misterio que ese color tiene, ¿verdad? Definitivamente. Es, por ejemplo, puede pasar que alguien venga y te salude y diga, wow, qué bien te ves, te lucen esos colores, hasta el tono de voz cambia de la persona, porque son colores radiantes, los colores vivos, y que si van dentro de la paleta de colores, pues uno también como que se integra, ¿verdad? Porque aquí lo importante es la transmisión del mensaje coherente. Entonces da como esa sensación de alegría, de bienestar, ¿verdad? Sí, y el mensaje coherente es importantísimo, porque también lo mencionas que podemos vestirnos de una manera, pero si nuestra personalidad es completamente opuesta, pues el mensaje va a llegar debilitado. Exactamente. Fragmentado. Y estamos viendo cómo la comunicación no verbal se compone de distintos elementos, como yo camino, como yo me proyecto, incluso los colores, el tono de voz. En este caso, pues trasladado a lo digital, también tenemos un protocolo distinto, el audio que utilizamos y el volumen de la voz. Entonces, es un conjunto, podríamos llamar un ecosistema de elementos que nos van a ayudar a comunicar correctamente. Así es. Y estar conscientes en todo momento de que a veces, aunque no digamos nada, estamos comunicando muchas veces más de lo que consideramos. Sí, sí, total. No sé si puedes contarnos alguna otra anécdota que hayas vivido a través del uso del lenguaje no verbal. Bueno, en realidad hay tanto que contar, ¿verdad? Pero de repente las personas pueden estar como un poco distraídas en algún tema y rápido, ¿y en qué estás pensando? ¿Y qué está pasando, verdad? Suele pasar mucho en parejas, cuando también quieren dar una sorpresa, esos gestos de sorpresa. Como hablamos, aquí se involucran mucho las emociones, entonces en la medida que nosotros podamos controlar, aprender a diferenciar o a definir cuál es la emoción que más radica en mí, entonces también lo vamos a poder controlar y manejar al momento de estar en un entorno social, digital, ¿verdad? Que las personas perciban que yo soy empática, que estoy agradable al momento o a la situación que se esté viviendo. Pero sí, definitivamente uno puede darse cuenta cuando uno está dando, a veces me toca, cuando estoy dando clase, veo la comunicación de los alumnos, cuando están atentos, cuando están distraídos, cuando se están durmiendo también, ¿verdad? Entonces uno ya interpreta, bueno, seguro ya se cansaron o ya se aburrieron del tema. Así que únicamente, ¿verdad? Como mensaje final es que las personas puedan estar como muy conscientes de qué es lo que están transmitiendo. Un elemento importante es tener un espejo y a través de eso ver cómo me comunico, porque es lo que yo estoy transmitiendo también en nuestro entorno. Sí, es necesario. Hay una palabra que, bueno, son auditorías de percepción, y bien lo mencionabas, incluso lo podemos hacer introspectivamente en un espejo, o grabarnos y ver qué es lo que ven las otras personas, qué es lo que estamos proyectando. Mencionaste algo de suma importancia y es el tema de las emociones. Ajá. Y muchas veces confundimos los sentimientos con las emociones. No sé si nos puedes hablar un poco de eso, porque eso también desencadena en la comunicación que estamos transmitiendo. Definitivamente. Bueno, el control emocional y tener ese cuidado es saber que en realidad todos vivimos distintas situaciones, y la emoción es lo que nos va a generar un sentimiento hacia algo que nosotros estemos queriendo, ¿verdad? Entonces a mí me refleja mucho la película de Intensamente, porque ahí se traduce las emociones primarias que nosotros tenemos, la ira, el enojo, ¿verdad? Todo lo que es el miedo especialmente, lo podemos transmitir, y nos damos cuenta que en nuestra sociedad es uno de las emociones que más radica, ya sea para emprender, ya sea para estar enfrente de una cámara. Entonces lo damos a conocer a través de ese lenguaje. Entonces solamente hay que tener cuidado. Sí, porque muchas veces recibimos noticias tal vez no muy agradables y necesitamos comunicar algo con una intención positiva. Así es, así es. Bueno, estamos llegando al final de este segmento de Zona Digital, para lo cual yo le quiero solicitar a Ingrid que envíe un mensaje a nuestros televidentes
para que ellos puedan desarrollar sus actividades y sus procesos de comunicación de una manera mucho más adecuada, tomando en cuenta la comunicación no verbal que está presente en todo momento. Definitivamente. Bueno, en esta era digital debemos de considerar que es tanto el respeto para la persona que está detrás de esa cámara, detrás de ese dispositivo, como el respeto hacia nosotros mismos. Entonces, mientras más nos conozcamos, mayor oportunidad tendremos de dar una mejor versión de nosotros mismos. Así que cuiden sus imágenes, cuiden su comunicación verbal y no verbal para que realmente transmita el mensaje correcto. Muchas gracias a todos por permanecer sintonizados. Esto ha sido todo por hoy en el programa de Zona Digital, Comunicación No Verbal y su impacto en la era digital. Te invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook puedes encontrarnos como Superintendencia de Telecomunicaciones, en Instagram como CIT Guatemala, en Twitter, en Threads y TikTok como @CITGT. También puedes encontrarnos en YouTube como CIT_CITGT. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en el canal de gobierno.